tal? Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Rómpela. En esta ocasión nos acompaña Rebeca Rodríguez. Rebe, bienvenida. Muchas gracias. La verdad me siento muy contenta, muy nerviosa de ser ahora yo la entrevistada y muchas gracias de verdad por la invitación. Me da mucho gusto volver a Mestizo y gracias a quienes estén conectados o que después nos vean. Nos estén viendo, Gracias. sí. Muchas gracias, Rebe. Realmente agradezco mucho el que estés aquí con nosotros, porque pues has sido una de las personas en las que yo creo que ha sido de cierta manera referencia o de que queríamos invitar desde 2019 que empezamos con la idea del podcast. Eras Gracias. una de las personas de las que yo quería entrevistar. Sí, ya después empezaste a trabajar aquí en 5D y pues qué bueno que yo creo que es el momento correcto el día de hoy para tener esta plática. Me da Y mucho gusto que finalmente pudimos sí, sí, coincidir sí. y aquí estamos, a la orden, A darle con todo. a Oye, darle. me gusta mucho toda esta parte de la trayectoria que has tenido en los radios, en la voz comercial, en que mucha gente que de repente coincide que platicamos y que te conoce es de que no, Rebe es la mejor de México, Rebe es muy buena y qué chido, ¿no? Que se te considere así, pero ha sido un trabajo arduo, ¿no? Has estado echándole muchas ganas y metiéndole ahí galleta. Me interesaba mucho esa parte en la que decía, este Rebe empezó en 1995 en radio y empezó 1995 a estudiar comunicación. Y eso, o sea, me voló la cabeza porque entonces tenías ya esa determinación de, quiero dedicarme a esto o cómo era. Sí fue 1995, justo dices bien, un año muy importante para mí, porque fue cuando entré a estudiar la licenciatura en comunicación en agosto, que es cuando empieza el semestre, o empezaba, porque ahora también empiezan en enero. Y eso fue en agosto y en octubre, el día 15 de octubre, entré a la radio. No era mi idea. Yo entré a comunicación porque quería dedicarme a escribir guiones o a ser camarógrafa. Ok. Esa era mi idea. Y con ese plan yo entré a comunicación. Pero entonces, una buena amiga, bueno, con el tiempo se hizo mi amiga Samantha Escobedo, ella ya estaba conduciendo programas en la televisión local y estaba en la radio local. Y un día va y nos dice a un grupo de amigas que estaban solicitando gente en la televisora para prácticas, estudiantes. Y pues fuimos a ver qué onda. Yo dije, claro, o sea, pues era, o sea, imagínate, estar estudiando y ya entrar a prácticas te abre todo un panorama profesional. Y fuimos un par de amigas y yo, pero la persona que nos tenía que atender, pues no estaba, estaba en una junta. Fueron muchas veces, no sé, 4 o 5 en las que fuimos y no logramos coincidir con ella y la verdad, pues nos desalentamos, ¿no? Dijimos, no era para nosotros y se acabó. Y entonces le platicamos a Samantha lo que había sucedido y ella dice, bueno, ¿y por qué no van a radio? Porque era de la misma empresa. Ok. Dice, en radio están solicitando jóvenes. Y yo dije, claro, de radio, si es de la misma empresa, brinco a tele. O sea, la idea es estar dentro. Y fuimos a radio, Pedro Gaitán era el programador de esa estación en ese tiempo, se llamaba Estéreo Vida. Y entonces Pedro nos recibe y de inmediato dijo que sí. Y nos quedamos, ambas, una amiga, Laura y yo, a empezar a moverle a la cabina. Y ese día, te juro, y a quienes nos ven, les juro que dije, no manches, ¿esto dónde había estado? O sea, aquí es donde yo quiero estar siempre. Y ya, y ahí Ujú. me quedé, Ahí te quedaste. ahí me Oye, quedé. qué bonito esa parte de que cómo el mismo cuerpo, las ñañaras en el estómago, te hacen sentir el de que, ok, esto es mío, esto es lo que Sí. quiero para el resto de mi vida. Y qué chido que hayas tenido, como quien dice, ese cambio de meta, porque a final de cuentas siempre nos enfocamos en que yo quiero hacer esto, pero aparecen otras cosas que también se nos hacen interesantes y es de que no, pues es que yo ya me prometí esto, le doy por acá, pero pues no, o sea, son nuevos sueños, nuevas metas y qué chido, ¿no? Porque gracias a eso, a esa decisión, pues ahorita has tenido toda esta trayectoria. Si en ese momento alguien me hubiera dicho que me iba a dedicar hoy a esto, les hubiera dicho que no era cierto. Yo era la persona más tímida del mundo. Sigo siendo, la verdad, sí soy una persona tímida. Soy de las que llega a una reunión y me gusta estar como que en un rincón y así, aunque no parezca. Pero en ese tiempo era mucho más. O sea, yo era de las personas que no veía a la gente a los ojos, yo caminaba viendo hacia abajo, o sea, súper introvertida. Entonces, si alguien me hubiera dicho, te vas a dedicar a radio, vas a dar clases, vas a dar talleres, no lo hubiera creído, es en verdad que lo digo. Y sí, dices bien, se trata también, creo, en esta vida de redireccionar los sueños. Si tienes una idea, tienes una meta, pero la vida, Dios o en lo que cada quien crea, te va moviendo.
Y también está en nosotros en agarrar las oportunidades, porque a veces están ahí, Adolfo, Sí, pero por estar enfocados o tercos u obsesionados en algo, no vemos todo el panorama que está para el otro lado. Y está también creo que ahí el mérito de cada quien, el abrir esas oportunidades, tomarlas y redireccionar cualquier meta que tengas. Y creo que ese fue el caso. Si algún mérito puedo decir que tuve en ese momento, fue ese, el decir, mejor aquí me quedo y cambió mi vida. sí. Sí. Y de ahí le diste. Y qué valentía de empezar de una vez a forjar tu carrera profesional, se podría decir así, estando en primer semestre, ¿no? Muchos dirían, no, es que no estoy preparado, es que no se puede, pero está chido porque las empresas siempre te piden tus 20 años de experiencia de recién salido de la universidad y el aventarte está chido y esa parte de la timidez o de el ser a lo mejor introvertida, yo creo que nunca se nos quita. Siempre estamos con pena o siempre estamos con miedo de estar en la cámara, de estar en los micrófonos, pero a final de cuentas es lo que hace bonito esta profesión, ¿no? El quitarse ese miedo y empezar a hablar, porque muchas veces, no, es que entro en un personaje o entro sí, generamos un personaje enfrente de la cámara, pero no, o sea, es la persona que somos cuando no estamos en confianza o cuando estamos haciendo algo que nos apasiona. Solamente es una faceta diferente de ti. Es el. Yo lo digo siempre. Pude haber tenido un día pésimo, un día en el que a lo mejor me siento mal físicamente, traigo una preocupación o algo emocional, pero cuando llego a la cabina es el momento en el que yo me deslindo de todo. O sea, realmente sí dejo todo fuera. Y sé que me van a estar esperando esas mismas situaciones cuando acabe el programa, pero en ese momento yo lo estoy disfrutando, o sea, porque es mi momento. Igual estoy frente al micrófono grabando algo, o lo que sea que haya que hacer dando una clase, trato de enfocarme al 100%. Y sí, como lo dices, pues obviamente sigo siendo yo y soy la misma, no es un personaje, es una faceta distinta, pero es porque estás disfrutando lo que estás haciendo. Y nada más quisiera apuntar algo respecto a lo que decías de la experiencia. Es algo que yo siempre les recomiendo a los estudiantes, a quienes están estudiando cualquier cosa. Desde que estás en la formación profesional, acércate a algo que te lleve a lo que tú quieres. Estás estudiando arquitectura, por ejemplo. Bueno, pues ve y acércate a las construcciones. Ve y observa lo que hay, aunque sea de aprendiz, de llevar papeles. Ahí entra un chorro a la humildad y abrirte porque cuando llegas a la escuela y ya traes esa experiencia, o sea, egresas, yo egresé de comunicación y ya tenía 4 años de experiencia en radio. Y así como yo, muchos compañeros, otros que estaban ya en periodismo y trabajando, creo que eso sí hace falta mucho a generaciones actuales, porque justo como dices, pues egresas y te piden la experiencia, ¿cómo le haces si estabas Ujú. estudiando? Pero creo que sería como la recomendación que me permitiría hacerles a los estudiantes, porque a mí me funciona y recomiendo lo que me funciona, obviamente. Ujú. Sí, aparte se habla de disciplina, de constancia, de resiliencia, el saber de que, oye, pues yo quiero esto para toda mi vida, entonces tengo que empezar a ver por dónde me meto. Yo empecé la carrera y yo creo que hasta sexto, no, más bien en sexto semestre empecé ya en recursos humanos, ¿no? Y era algo de que, ching, ¿cómo no lo hice antes? ¿O por qué no me animé antes? Y es por los mismos, a veces, telarañas que nosotros mismos nos ponemos de que, nada, es que no la voy a hacer, nada, es que no tengo la experiencia. Pues, ¿cómo no vas a tener la experiencia si no te arriesgas y si no pides la oportunidad, levantas la mano? Y ya después de que, o sea, tienes toda esta experiencia a lo mejor detrás de cabina, después, ¿cómo te animas a ya estar frente a un micrófono y empezar a dar hacer tus pininos, porque ahorita comentabas que era dar el clima 5 minutos, 10 minutos, eso está chido y va generando, como quien dice, tablas y te va quitando toda ese timidez y pararte el micrófono y ahorita pues hacer lo que haces. Sí, le platicaba a Adolfo antes de que empezáramos a grabar que, bueno, es inevitable el decir antes y ahora, Mm, porque las cosas son muy distintas, evidentemente. Digo, hablamos de hace 28, 29 años, claro que son diferentes, pero creo que hay cosas que tendrían que permanecer como esa. Y me refiero a que en ese momento mi programador era y ha sido mi gran maestro de la locución, Pedro Gaitán, a quien le estoy muy agradecida. Él fue el que me dijo, sí te quedas. Y si Pedro ese día no me hubiera dado el sí, quizá yo ahorita no estuviera aquí. Entonces,
en ese tiempo Pedro, insisto que era nuestro programador, la indicación era solamente operar cabina, o sea, estar en controles, poniendo canciones, mandando solo poniendo canciones, comerciales y ya. Y ya pasó, no sé, 8 o 10 meses, a lo mejor hasta el año antes de que yo pudiera abrir el micrófono y dar la hora. Y me acuerdo perfectamente que fue un día que Pedro estaba de vacaciones. Pedro cumple años el 19 de julio. Y ese día él pidió descansar. Entonces, él, en el espacio de él, que estaba en la tarde, tenía la hora patrocinada. O sea, tenían que decir, la hora es tal, y era una marca que ya no existe, es una marca gasera. Entonces, tenía que salir al aire sí o sí. Y yo iba a cubrir a Pedro en controles y me dice, te aviso que sale una hora patrocinada. Y yo, ok, ya me había sucedido, iba por un compañero locutor, venía y daba la hora. Me dijo, pero ahora la vas a dar tú. No, les juro, y te juro, Adolfo, yo estuve mucho tiempo practicando y yo, 4:50, 4:50, no. Y así de que abrí el micrófono y yo, 4:50. Y vino el de producción y me dijo, ¿qué fue eso? Y yo, la hora. No, claro que no, ¿qué fue eso? Se oyó súper mal y tal. Y salía cada hora. O sea, a las 4:30 era la media hora. 4:30, 5:30, 6:30. O sea, tenía una hora para practicar la siguiente. Okay. Y ahí me tienen. O sea, es real. Y así pasó el tiempo y ya me dio oportunidad Pedro de decir la hora y la temperatura cada 5 o 6 canciones. Entonces yo esperaba el momento en que llegaran las 5 canciones para abrir el micrófono y dar la hora. Y yo, mamá, voy a salir al aire, voy Qué a decir la chido. hora. Mi mamá y mi papá escuchando, ¿no? Y luego ya pasaban otros bloques y así. Y luego, bueno, ahora lo vas a dar cada 4 canciones, cada 3 y así. Ahora vas a presentar una canción de cada hora. Y así, o sea, les hablo de que para esto pasaron meses antes de que yo pudiera hacer un comentario al aire como si va manejando, tenga precaución, muy buenas tardes, yo soy fulana. Uy, o sea, pasaron meses, meses. Y eso era muy padre, no nada más por el nervio, sino pues por la responsabilidad que implica estar frente al micrófono. Sí, oye, qué bonito esa parte de que estén los nervios, de que, Sí, 4:50, 4:50, y sí. como quieras o no, yo creo que esos momentos son los que te hacen dar cuenta de que esto me gusta, esto quiero, esto es lo que me llena, Lo tengo lo que que hacer puede hacer, bien. ajá, y el empezar como quien dice, a prepararte y estarlo haciendo, y después ya estar, como quien dice, con el nervio o con la emoción, porque al día siguiente Sí, vas a estar otra vez a la misma hora dando la hora, dando el clima, como quiera, pues es una responsabilidad. Y eso de Pedro es muy importante cómo hay personas que nos cambian completamente o le dan una dirección muy buena a nuestra vida. Obvio hay malas, pero hay que centrarnos en esas personas buenas, ¿no? Que con una oportunidad que nos dan, crea todo este desarrollo que tenemos, ¿no? Obviamente a lo mejor 5 o 6 años ya no lo vemos, pero fue el precursor o fue la precursora que nos ayuda a quitarnos esos miedos y a dedicarnos a lo que nos estamos dedicando. Y, totalmente. Perdón, y ajá. Pedro era de los jefes, porque era mi jefe, que llegaba, me decía que llegara antes de la cabina, con tiempo yo entraba, no sé, a las 4, que llegara a 3:30 y me daba un periódico. Y me decía, ponte a leerlo en voz alta. Y ahí estaba yo, lee y lee. No, a ver, dijiste mal tal palabra y tal. Ok. Entonces, esas cosas, gracias, Ajá. gracias. Y yo creo que habla también de la constancia que tuviste de ir aceptando esas oportunidades, ¿no? Porque cualquier otro diría, nah, ya me desesperé, tengo 2 meses de aquí, nomás estoy haciendo la hora, pero estás creando algo, o sea, te están dando una oportunidad, pues haz bien lo que estás haciendo para que te vayan soltando la rienda. Y está chido esa parte de que te ayude, de que te haya ayudado, de que léeme, de que hazlo, y pues yo creo que eso ahorita son grandes tablas, y me refiero, y quería llegar a este punto de que pues yo creo que tú también te has vuelto referencia para muchas personas, ¿no? Que muchas personas digan, yo quiero hacer lo que está haciendo Rebe, yo quiero ser como Rebe, y eso está chido, ¿no? Y felicidades y muchas gracias Gracias. por ser inspiración para muchas personas que estamos dedicándonos a los medios de comunicación, ya sean tradicionales o digitales. Entonces, eso, muchas gracias. Y fíjate, quería yo contar una anécdota. Yo recuerdo, tenía 15 o 13 años, iba yo a unos 15 años con mi abuelita y con mi tía, y fue como quien dice, el primer encuentro
de trova que tuve con la canción de Carne y Hueso de Oceransky, y Ujú. me acuerdo que se escuchaba guitarras y voces. Y yo realmente desconocía que eras tú, y me puse a investigar y dije, madres, o sea, yo ya conocía a Rebe desde hace mucho ¿Sí sabes tiempo. que estás evidenciando mi edad? Gracias, ¿eh? Entonces fue de que, a la madre, tuve ese choque y dije, a la madre, qué bonito que sin darse cuenta Rebe ya hizo un cambio en cuestión de mi música, de que en cuestión de que pues a mí me gusta ese tipo de melodías que en mi vida había escuchado y yo, madre, qué bonito programa y qué bonita Gracias. canción. Yo no sabía cuál canción era hasta Ajá. años después y qué chido y muchas gracias por, yo creo que cuando uno hace las cosas de corazón, eventualmente impregna a las demás personas de lo que está haciendo. Gracias. Guitarras y voces sí fue un proyecto muy importante. Volvemos al tema de tomar las oportunidades. Yo venía de Radio Pop, de que es de donde les hablo, Estéreo Vida, y luego me fui a Radio Grupera. Estuve en lo que era la XCD, la 720, mucho tiempo. Estuve en morning shows, haciendo radio grupera, pues. Y entonces se termina mi ciclo ahí y pedí oportunidad, fui a hacer un casting en el Sistema Estatal de Radio. Y me dicen que sí, que me quede. Era algo totalmente diferente. Y la que era la directora en ese tiempo, Paola Valdés, me muestra lo que se llama parrilla de programación, la lista de programas que no tenían conducción. Y me dice, estos son los que son libres, ¿cuál quieres? Y yo, imagínate, o sea, era el momento de elegir lo que yo quería y había muchos programas. Y me dice, este es de esto, y ella me empieza a decir, me dice, este es de trova, se llama Guitarras y Voces, y no tiene conducción. Entonces le dije, va, quiero este. Y tiempo después me entero, y ahí hay otra persona a quien le quiero agradecer, se lo hice saber en su momento, Luis Fernando Mora, porque resulta que pasan los años, bueno, Guitarras y Voces me quedé ahí, fue un programa muy importante para mí, porque entré a la trova y desde ahí no la he dejado. Eh, Son 18 años en la trova ya conduciendo programas. Y entonces un día estaba yo en un lugar de aquí donde tocan trova y llega Luis Fernando y me dice, ¿tú eres Rebeca? Y yo, ah, sí, mucho gusto, ¿no? Y me dice, fíjate que yo trabajaba en el Sistema Estatal de Radio, pero yo tenía otro empleo. Entonces, yo tenía mucho tiempo pidiendo que me dejaran conducir el programa de trova, porque a él le encanta también. Dice, y Paola, que era la directora, insisto, y muy exigente, me decía, después, no es tu momento, y no es tu momento, y después, y después. Total que le dijo, sí, ok, el otro mes entras a ley. Cuando llega el momento de que ya iba a entrar, él estaba a días de entrar, en su trabajo le dicen, vas a cambiar de turnos, entonces tienes que decidir o la radio o aquí, y pues era de donde él se sostenía, ¿no? Económicamente, y decidió dejar en ese momento la radio. Por eso cuando yo llegué, Guitarras y Voces no tenía conductor. Okay. Si Luis Fernando hubiera decidido quedarse en radio, otro hubiera sido la historia. Yo quién sabe qué hubiera conducido y ahorita quién sabe dónde andaría. Entonces, cuando él me cuenta eso, yo dije, no manches, le dije, gracias. Y me dijo, ¿por qué? O sea, él pues me estaba contando su historia. Le dije, porque gracias a esa decisión que tú tomaste, estoy aquí ahora. O sea, no te diste cuenta de qué manera influiste en mí. Y él ahora tiene un programa en Radiotech, pero fue lo mismo. O sea, Ujú. el tomar oportunidades y las cosas se giraron de una forma diferente. Y es muy bonito que pase el tiempo y de pronto gente como ahora tú, que no me lo habías contado, Sí. que me dicen, oye, yo te escuchaba en Guitarras y Voces. Audiencia que me he ido topando gracias a las redes sociales con las que me desvinculé por el paso del tiempo. Otros que se vinieron, tengo audiencia todavía de Guitarras y Voces que me han seguido acompañando y pues muchas gracias. Sí, y yo creo que esa lealtad se ha generado por la manera en la que has hecho tus programas. Este, Oye, qué chido esa parte de que como quiera, a veces las personas indirectamente tienen un impacto en nuestra vida y se Sí. vuelve positivo. Hay un libro que se llama Las 5 personas que encontrarás en el cielo, es de Ujú. Mitch Albom, y habla precisamente de eso. O sea, al momento, la primicia es falleces y te encuentras a 5 personas que tuvieron un cambio directo o indirectamente en tu vida, ¿no? Y habla de una persona que fallece y gracias a que falleció él, el protagonista, pues seguía vivo y tuvo un camino de vida. En Ah, este caso, pues es alguien que tomó una decisión que no sabía que te iba a ayudar a ti, pero al final de cuentas tiene ese impacto y a veces no nos damos cuenta de... pasaron, no sé, 8 o 10 años, no sé cuántos,
para que nos conociéramos y él me dijera eso. O Sí. sea, yo ni sabía de esa historia. O sea, Paola a mí nunca me dijo, iba a haber un locutor, pero fíjate que me dejó colgada o tomó otra decisión, no sé. Jamás, yo ni sabía de la existencia de él, Ujú. para nada. Entonces, cuando él llega y me cuenta toda esa historia, le digo, pues gracias porque sí tomaste la decisión que a ti te convenía, pero me convino a mí, Sí. ¿sabes? Entonces, le estoy muy agradecida por eso también. Sí, qué chido. Oye, y esa parte en la que mencionabas ahorita que ahora te tocaba a ti estar del otro lado de la entrevista, yo creo que has generado mucha experiencia en ese aspecto. Y hace ratito te comentaba que yo había visto ahí unos premios que tenías gracias a entrevistas que habías hecho, y una de ellas era con el profesor Girafales, ¿no? Ujú. ¿Cómo fue para ti el hecho de tenerlo de frente? O sea, ¿cómo fue la experiencia y el ganar este premio? Quiero aclarar que la entrevista fue telefónica. Ok. Y fue un impacto porque, de hecho, fue yo creo que de las últimas entrevistas que él concedió. Yo tenía un programa en ese tiempo que se llamaba Lado I, de entrevistas. Con Lado I duramos varios años, si mal no recuerdo, 7 u 8, pero lo terminamos por la pandemia. Originalmente lo pausamos, se supone que sigue pausado y espero que en algún momento lo retomemos. Pero, entonces, de entrevistas de perfil, como esta que ahora me haces el favor de hacerme. Y yo quería entrevistar al profesor Girafales por ser saltillense, por su relevancia en el espectáculo, pero también por su cercanía con la radio, porque él empezó en la radio aquí en Saltillo. Entonces tenía mucho tiempo tratando, pero pues por una u otra cosa no se me daba. Y yo conozco en una entrevista del lado I a su hijo Rubén, que es mago, el mago Shaddai. Ujú. Conozco al mago Rubén y yo no sabía que era su hijo. Ya durante la conversación resulta, bueno, el nombre obviamente, y le digo, es que a mí me gustaría entrevistarlo. Me dice, pues un día te lo presento, un día que venga aquí a Saltillo, coincidimos y te lo traigo, etcétera. Entonces, pues resulta que su papá empieza a ponerse ya delicado. Si mal no recuerdo, estaba en Acapulco. Por el tema del clima, pues era mucho más benéfico para él. Ahí estaba con su esposa también y pues todo el mundo muy bien. Entonces sale un libro que edita el profesor Girafales sobre el Chavo del Ocho, como que lo que hay detrás de, lo que había detrás de. Y le escribo a Rubén, su hijo, al mago, y le digo, ¿crees que haya oportunidad de hacer la entrevista? Creo que sería un buen momento. Y me dice, déjame la cuadro. Y sí, se pudo hacer vía telefónica gracias a una de las hijas del maestro, del profesor Girafales, de don Rubén, Verónica, y todo fue telefónico. Sí, en ese momento a mí me encantó su disposición porque se hizo grabada terminando mi programa, que es a las 9 de la noche. Entonces a esa hora él me recibió la llamada, nos quedamos una hora hablando y la entrevista yo no quería hacerla tanto de que si el Chavo del Ocho, que si el profesor Girafales. Yo quería hablar de él como personaje saltillense, de su cercanía con la radio, y así fue. Y fue muy dispuesto, fue muy abierto. Y la verdad es que yo no pensé que esa entrevista llegara a ese alcance. Terminamos, la transmití y luego se abrió la convocatoria para el premio de periodismo y pues resultó que sí quedó como entrevista para radio del Premio Cultural de la Universidad Autónoma de Coahuila. Ok. Entonces nos fue muy bien y fue pues es una de mis consentidas porque aparte, pues me permitió llegar a ese nivel. Ok. Oye, y fíjate que diste en el clavo algo que quería llegar, y era sobre el poder de la comunicación, o el poder que tenemos, una con nuestra voz y otra con las palabras que utilizamos para que exista esta apertura, ¿no? Porque yo creo que las entrevistas tradicionales es enfocarse en eso, en el Chavo el Ocho, en todo, en el profesor Girafales. Ujú. Pero no, o sea, hay un montón de cosas que puede aportar la persona para que enfocarte en algo que ya la gente sabe, o que en algo que la gente ya conoce, y exprimir un poquito más la entrevista y la oportunidad que se te está dando de platicar con una persona, ¿no? Y sea cual sea la persona, pero Eso. está chido, o sea, el enfocarlo de que un personaje saltillense, ¿qué hiciste? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo llegaste a lo que estás haciendo ahorita? Sí, porque él empezó en la radio aquí en Saltillo, estuvo en radio en Monterrey y precisamente, pues yo como alguien que ama la Ujú. radio, la verdad es que a lo mejor ahí es muy egoísta de mi parte, lo acepto, pero para mí era y sigue siendo muy importante el que el entrevistado que tenga enfrente me aporte a mí. O sea, Sí. porque siento que si a mí me deja satisfecha como público, porque yo me pongo en el lugar del público, puedo entonces transmitirlo
a quien escucha. Y así fue en el caso del profesor Girafales. O sea, yo decía, bueno, él estudió, perdón, estuvo en radio, saltillense, o sea, y mira los niveles a los que llegó. Sí. Yo quería que fuese inspiración para muchos de casa que luego pensamos, no, es que soy de provincia, no, es que soy de Saltillo. Y pues no, ay, ¿cómo la voy a hacer? No. Y entonces tomarlo como inspiración y como modelo, ese era el objetivo de la entrevista. Y él la captó de manera muy especial. Y luego ya le empecé a hablar de, oiga, pues la calle de General Cepeda. Y él, ay, sí, claro, y mi familia. Y fue una entrevista muy rica en ese sentido por el tema de la nostalgia que en él se despertó. Sí. Pero sí, muchas gracias por mencionar. Sí, y está chido esa parte de poder conectar con la persona, ¿no? Y yo creo que ahorita te sirve tanto al estar en este tipo de programas, pero también en la comunicación, ya sea como en un puesto de liderazgo, o la comunicación con padres, hijos, hermanos, o sea, yo creo que nos sirve de todo y ahí pues te ha ayudado a ti como docente, como maestro, también el tener Ujú. este tipo de sparring, el estar platicando con las personas. Y antes de llegar a esa parte de la docencia, me llama mucho la atención la permanencia que tienes tú en donde trabajas, ¿no? O sea, que son años los que duras ahí. Y ahorita me interesaba mucho de Infonorradio, ¿no? Que me mencionaste que empezaste ahí a trabajar también en los controles y ya Ujú. después el que se haya generado la idea de, oye, ¿por qué no hacemos otra cosa? Sí, Infonor es una empresa de comunicación y yo entré ahí para, vaya, durante mi carrera profesional siempre he alternado la parte de la radio con el análisis de medios, siempre. También estando como estudiante entré en ese tiempo era practicante en gobierno del estado. Entonces hubo un momento en que era estudiante, trabajaba en gobierno y en radio. Y pues sí era una corredera. Y cuando entro a Infonor a trabajar, ya había una cabina de radio y ahí se producían noticiarios. Me atrevo a decir que fue el primer noticiario estatal transmitido desde Saltillo. Se transmitía desde la cabina y se enlazaban diferentes estaciones del estado y ya. Infonor en ese momento tenía una red de corresponsales en todo Coahuila que daban el soporte informativo. Y pasa el tiempo y le digo un día a mi jefe, al licenciado Eduardo de la Peña, le digo, bueno, les cuento antes, terminaba la transmisión del noticiario, Frecuencia Coahuila, y la señal se quedaba muerta. Literal, no había nada al aire. Entonces le digo a mi jefe, le digo, ¿por qué si tenemos una señal de internet, un sitio y una cabina tan bonita, solamente se usa de 7 a 8 de la noche de lunes a viernes? O sea, es un desperdicio. Y yo ya seguía en el sistema estatal, tenía todavía guitarras y voces en ese tiempo, y le dije: "¿Por qué no, pues, la hacemos vivir?". Y me dijo: "A ver, ¿cómo qué idea tiene?". Y le digo: "Pues, podríamos hacer programas, aquí en la empresa hay mucha gente muy talentosa, la mayoría comunicólogos, creo que podemos hacer cosas padres". Me dijo: "A ver, tráigame una propuesta", y fui con mis compañeros, uno de ellos Javier Rodríguez, con todos, y les dije: "A ver, ¿tú de qué quieres tener un programa?". "No, pues me gusta mucho el cine". "¿Quieres un programa de cine?". "Sí". "Okey". "¿Y tú de qué?". "No, pues uno retro". "Okey, va". Y así empezamos a armarlo, y fui y le dije a los pocos días: "A ver, mire, fulanito va a hacer un programa de esto, sutanito de esto". "Bueno, denle". Y nos aventamos, de eso hace 14 años. O sea, tenemos 14 años con Infonor Radio, y cuando sí me puedo sentir súper orgullosa de que cuando hace 14 años ya hacíamos podcast. Ujú. O sea, nosotros ya hacíamos podcast y ya estábamos haciendo cosas que con el tiempo se hicieron más fáciles por la tecnología, por la pandemia, se hicieron más, pues sí, mucho más accesibles para poderlas producir. Y se hizo un equipo muy padre, e Infonor Radio sigue al aire, luego se terminó Guitarras y Voces, y yo estaba muy deprimida y me quedé 2 meses fuera del aire y estaba yo de que yo no había qué hacer. Me puse a hacer podcast, hacía guitarras y voces en podcast. Y entonces me dijo mi jefe: "¿Y por qué si aquí tiene una cabina, pues, por qué no hace aquí el programa de trova?". Y yo: "Sí es cierto", o sea, porque yo estaba clavada en que yo quería regresar a Radio Abierta. Ajá, O sea, yo quería estar en Radio Abierta y mi obsesión no me permitía ver otra cosa. Y volvemos a lo mismo. Ahí tenía una cabina, sí. de la cual yo era directora. Sigo siendo directora, entonces fue así como que qué tonta. Y así empezó Canto Nuestro. Ajá. Así me dijo: "Pues póngale otro nombre, ¿cuándo empieza?". 16 de abril, va, 16 de abril empezamos. Y se hizo. Sí. Y así fue.
Ok, entonces, o sea, tú estuviste como quien dice, en la apertura ya para que fueran programas de radio, tú Ujú. todavía no tenías el tuyo hasta después de 3 años, se podría decir así. Más o menos, Ajá, empecé con Lado I. En ese tiempo tenía programa en Infonor Radio, ok, que era el del Lado I, el de entrevistas, y tenía guitarras y voces en el sistema estatal de radio. O sea, estaba trabajando en dos medios al ok, mismo tiempo. Pero al ser uno de internet y el otro, o sea, giros muy diferentes, pues no había un conflicto de intereses. Mis jefes de uno y mis jefes del otro estaban enterados y no había ningún problema. En ese tiempo yo grababa La Hora Nacional, entonces no había ningún problema de que estuviera en dos medios con cosas totalmente distintas, pero sí ya existía el lado I en ese sí, tiempo, sí. sí. Oye, y qué interesante esa parte en la que, chin, ya me quedé sin este trabajo o sin este programa que tanto amo, y yo creo que también conlleva, como quien dice, un duelo, ¿no? El poder soltar Bien ese anhelo de cañón. seguir así. ¿Cómo fue para ti el ya decir, ok, es tiempo de darle un giro a esto y empezar ya ahora con Canto Nuestro? Sí fue bien doloroso, porque cuando terminó Guitarras y Voces, me dijeron un día antes, nos dijeron, o sea, estábamos en el sistema estatal todos trabajando, muy padre, era el cambio de administración estatal, se sabe que hay cambios, o sea, eso es algo que es natural y consabido, pero como que no estás preparado y como que crees que a ti no te va a pasar. Entonces llegaron y nos dijeron, bueno, pues mañana despiden todos sus programas. Y se acabó. Y todos así con cara de, ¿qué? ¿Qué está pasando? Y así fue. Terminó el programa el 30 de noviembre. El programa acababa de cumplir años en el veintitantos de octubre. Y entonces, de noviembre, disculpa también. Y pues ya, me despido, ¿no? Todos nos despedimos y nos dijeron, nosotros les mandamos a hablar. Ese nosotros le mandamos a hablar nunca pasó. O sea, bueno, en mi caso no sucedió en ese momento. Les empezaron a hablar a otros compañeros para que hicieran sus programas y ya era marzo y a mí todavía no me hablaban. O sea, era diciembre, enero, febrero y mis compañeros empezaron a regresar con otros nombres, pero con los mismos conceptos y a mí todavía no me hablaban. Entonces dije, no, esto ya no, yo creo que ya no me hablaron. Y sí fue un duelo muy feo. Yo no escuchaba radio. Yo que amo escuchar radio, siempre oigo radio, no escuchaba radio, menos el sistema estatal de radio. O sea, yo lloraba todo el día, de verdad, de verdad. Era una cosa, justo lo dijiste bien, un duelo. Era muy difícil. Yo ya no quería saber nada de la trova. Sí de la radio, pero no de la trova y no de ese programa y no de esa estación. Y, o sea, yo estaba muy dolida y triste, o sea, mal, mal plan. Y entonces es cuando me dice mi jefe, me dice, pues, o sea, como que, o sea, Te la lloras porque aplicó. quieres, sufres porque quieres, tienes una cabina. Porque él me decía, me mandaba a hablar así para ver otras cosas y lo me decía, ¿y cuándo regresa? Y yo, pues todavía no me hablan. Ok. ¿Y cuándo regresa? Ya le hablaron y yo, no, no me han hablado. Ok. Y así hasta que ya me dijo, bueno, y ya, como que ya fue mucho, ¿no? ¿Por qué no mete aquí el programa? Y yo, de veras, me dijo, ¿y luego? ¿Qué te falta? Y yo, pues nada, o sea, literal, nada, era para que en ese momento yo pudiera ver y abierto el micrófono y empezar. O sea, así de bonito y de fácil era, y yo no lo veía, Ujú. no me daba cuenta. Y entonces ya, nada, me dijo, ¿pero qué nombre le vamos a poner? Y ya empezamos a decidir, no, pues que Canto Nuestro, para jugar un poco con Canto Nuevo, pero como que el Canto Nuestro de cada día, Ok. como jugar un poco con eso. Y ya, pues que hagan el logo, el equipo de diseño se hizo cargo, Edgar Reyes hizo el diseño de Canto Nuestro, y ya. O sea, fue así, pasaron como 2 semanas, yo creo, en lo que hicimos la promoción, se hizo la producción, todo, y entramos. Y yo estaba de terca ahí chillando porque quería Ajá. realmente, porque además las posibilidades son infinitas. O sea, allá sí era radio abierta, era en todo el estado, tenía mucha proyección, pero en internet la posibilidad es mundial Sí. y yo no lo veía, no me daba cuenta. La libertad de contenidos, hay un montón de cosas que dije, ay, qué tonta. Ajá. Aquí era. Aquí era, estaba donde tenía que ser. Yo Sí. estaba ahí y no me daba cuenta. Sí, y ahorita ya son 11 años, ya en abril se cumplen 12, Vamos al ¿verdad? 12 para que Sí, lo anotes en la agenda, sí, para sí, que lo sí. anoten, Jimmy. Sí, y está chido que también, o sea, se generó una audiencia
que te apoya, pero también un grupo de artistas que se sienten apoyados al tú estar mostrando sus canciones. Me refiero a artistas emergentes como pues, Cofradu o ese tipo de artistas que están contigo al 100. Si haces un evento de canto nuestros, van a estar ahí. Yo creo que es gracias a la difusión que se ha dado o que tú intentas dar de este tipo de eventos. Me gustó mucho esa parte en la que porque yo creo que tengo la idea de cuando uno hace lo que le gusta, es un juego, ¿no? Te vuelves un niño y sigues Ujú. jugando a que entrevistas, jugando a que haces este tipo de cosas. Y yo creo que al momento de decirle a tus compañeros, oye, ¿de qué te gustaría hacer a ti un programa de radio? Ahí le das con todo a esa parte de un guiño o una acaricia al niño interior, ¿no? El poder decir, ah, ok, pues yo quiero el programa de esto, de esto. Y qué chido que se te haya dado la oportunidad y hablamos de ese tipo de personas que dan esa oportunidad, pero yo creo que tú también fuiste de esos tipos, de esas tipas de personas locas, que, oye, pues vamos a darle, vamos a hacerlo y vamos a juntar a las personas, ¿no? Que le quieran entrar. Y yo creo que eso habla de la parte de liderazgo que tienes tú. Gracias. Fíjate que yo formo parte, ya no voy tanto, pero bueno, hace mucho que no voy, de hecho, pero formo parte de un colectivo de una industria creativa que se llama El Nodo. No sé si la conocen o han escuchado hablar de ella, en la estación del tren. Y una vez hubo un evento ahí e invité a un amigo y la gente del Nodo y todos los que van ahí son gente muy loca porque es muy, muy soñadora. Fernando Carrera, empezando por el director. Entonces, llevé a este amigo que es una persona ajena totalmente a cualquier cuestión creativa o del arte, totalmente ajena. Y estábamos ahí y veía que llegaba uno y llegaba otro y platicaban y era un evento de como tipo TED Talk, más Ok. o menos, ¿no? Entonces llega este amigo, les digo, y me dice, es que te juntas con pura gente loca, Rebe. Y yo en ese momento no me había dado cuenta y dije, sí es cierto, me junto con pura gente loca y qué chido. O sea, qué padre el poder tener amigos y amigas que son gente loca, que hace lo que quiere, que se conectan entre sí para hacer Ujú. proyectos. Qué padre. O sea, sí, la verdad es que sí. Y he tenido la suerte, yo soy bien, bien afortunada ya les mencioné algunas personas que han sido claves en mi vida profesional y mis jefes, o sea, el licenciado Eduardo de la Peña que siempre me ha, ay, Rebe, así como que, ahora a ver qué quiere hacer Rebe, ¿no? El licenciado Francisco Orduña también, que son gente que confían, confían a ciegas y lo que me toca a mí es pues poner mi mejor esfuerzo Ujú. y cuando se puede y alguien lo necesita, pues a tratar de hacer lo mismo. Sí, ¿y cuáles para ti, Rebe, son las claves para vender una idea? Híjole, pasión sería la primera. Yo no te puedo vender algo en lo que no creo. Creer, tener pasión, también tener un objetivo, o sea, saber exactamente qué quiero o para dónde voy, saberlo hacer y si no lo sé hacer, acercarme a gente que me pueda guiar, que me pueda orientar de por dónde es que va el camino. Creo que esos serían básicos, pero sobre todo, creo que destacaría el creer en lo que sea que te estoy vendiendo y ponerle pasión. Creo que eso es lo indispensable y lo básico. Lo básico. Y por decir en este camino que has tenido entre estar en un medio tradicional como es la radio y luego brincar al internet y luego todavía adentrarte más al internet con esto de crear podcast, yo creo que es un cambio como quien dice de rechipeo, como decías tú, el estarte actualizando con la información. Sí, porque cuando nosotros empezamos a hacer radio por internet, que les digo, fue hace 14 años, aquí en Saltillo, que yo sepa, solo habíamos 3 radios por internet. Ahorita no sé bien cuántas seamos, pero el número no es tan amplio, ¿eh? Ujú. Hay más gente haciendo podcast, por ejemplo, o produciendo contenidos para redes, pero no tanto en radio por internet. Y en ese momento, nosotros lo que decidimos fue hacerla lo más cercano posible a una radio convencional. O sea, los programas con su producción, yo en ese sentido sí soy muy así, muy, tiene que ser así. Eso es algo que todavía no puedo cambiar. No importa que estés por internet, tu programa debe tener su entrada, su salida, su preventivo y lo manejas así porque es la manera profesional en la que yo creo y que me ha funcionado. Pero
les digo, eran hace 14 años, que suena como muy cercano, pero no era tan fácil tener una aplicación para escuchar radio por internet. Entonces, la ventaja de hacer medios por redes o por internet es que si bien pudiese ser que el público aparentemente es más amplio, pues porque es infinita la posibilidad, también es más limitado, porque en la radio abierta la gente te escucha hasta por accidente. Van en el taxi o en el Didi o escuchan la radio pues para sentirse acompañados y ahí están, ¿no? Sin embargo, quien te sigue por internet o en una plataforma digital tiene que tener la intención de escucharte. O sea, quien quiere escuchar Rómpela, busca la Ujú. aplicación o la plataforma en la que lo va a ver, se mete, quizá tiene que gastar sus datos o tener una conexión de internet. O sea, implica muchas cosas, implica pasos. Y eso en ese momento para mí era una limitante. Yo lo veía así. Decía, es que, uy, para que la gente nos escuche, imagínate, solo nos pueden oír en la computadora. O sea, no nos escuchaban en el celular. Después ya tuvimos la aplicación y ya era más padre, ¿no? Y les digo, lo veía en un momento como una limitante. Ahora entiendo que si bien sí eso complica un poco las cosas, también genera una audiencia más leal, por lo que menciono antes. O sea, quien quiere escuchar Canto Nuestro tiene que buscar la aplicación o el link o tenerlo guardado en sus favoritos, que la mayoría sí lo hacen y yo lo agradezco. Saben que a las 8 empieza el programa, van y le dan clic y muchas veces se gastan sus datos o buscan una red. Eso para mí es mucho más valioso. Pudiera tener 1 millón de personas en una red abierta, pero si por internet tengo 50, pero sé que están incluso haciendo valer lo que se están gastando de tiempo y de datos. O sea, a veces tienen que decidir si whatsappean o escuchan el programa porque la aplicación se les va a cerrar. Y el que prefieran escuchar el programa, a mí también me genera un compromiso mayor de decir, te tengo que dar algo mejor porque estás aplicando un esfuerzo mayor para escucharme. Y a mí me implica eso, o sea, me compromete a dar lo mejor de mí. Y no que antes no lo hiciera, pero es sí, ese compromiso, me Sí. explico. No sé si respondí a tu pregunta, pero creo que es esa parte de, para quienes como yo venimos de radio análoga, la transición sí fue un shock. O sea, sí fue un shock de, a ver, y luego, ¿cómo le hablas a internet? O sea, en la radio abierta es buenos días, la hora, la temperatura. Oye, es internet. Si yo digo que aquí hay 21 grados, la gente de Zacatecas o de Piedras Negras tienen temperatura diferente. Cuando es el cambio de horario, aquí son las 8, en Piedras Negras son las 9. Me escuchan en España y son las 3 de la mañana. Entonces, tienes que buscar una fórmula de llegarle a todos al mismo tiempo y de la mejor manera. Sí. Y no está fácil, pero pues estamos aprendiendo todos juntos. Ajá, vamos caminando. Vamos caminando, Ajá. sí. Sí, y, o sea, esa parte en la que creo que me hace mucho clic eso y no había dimensionado esa parte de que tienes razón, o sea, quien te quiere ver cuando estamos en el internet es alguien que ya te conoce o que ya sabe de tu contenido y el estar ya como quien dice 100 personas a la semana pendientes de que subas un episodio, de que te estén escuchando diariamente, yo creo que tiene mucho valor, ¿no? Y nos da como quien dice esa palmadita de que, ok, estás haciendo las cosas bien al momento para 10 personas, 100 personas, 200 personas, 1000 personas, pero el tomarte esto ya con seriedad y el entender la responsabilidad que conlleva el tener un micrófono enfrente de ti, que lo que puedas decir pueda motivar a las personas y que pueda, como quien dice, sembrar una semillita ya sea de esperanza o de que yo también puedo hacerlo, o de que de ese tipo de cosas yo creo que le da un valor a lo que estás haciendo y qué chido que lo hayas dimensionado de esa manera y me gusta mucho esa parte en la que hay que ser estructurado, ¿no? Que lo que estés haciendo hay que hacerlo y meterle toda la carne al asador y que no hagas algo solo por hacerlo, sino que si tienes la intención, hacerlo estructurado. Es que no puede ser de otra manera, Adolfo, Ujú. no puede ser de otra manera. A lo largo de los años, uy, cantidad de personas y muchos a lo mejor estén viendo este episodio, se han acercado a mí y me dicen, quiero hacer radio o quiero hacer contenido. ¿Me ayudas? Claro. Claro que sí. Y que, a ver qué quieres hacer y armamos su proyecto y infinidad. Y a muchos los he soltado en el camino porque no veo ese compromiso. Ok.
Porque digo, oye, yo te estoy apoyando, estoy dedicando mi tiempo, toda mi intención, a ver qué necesitas, qué quieres, y de ti que eres el interesado, no veo compromiso, lo siento, pero no. Porque en el momento yo no me daba cuenta, esto es tiene poco tiempo que empecé a decir, a ver, esto no puede caminar. Si la persona no está comprometida con su proyecto, no va a avanzar, no va a llegar a ningún lado. Y sí en algún momento, y es como una pregunta muy, muy recurrente de gente que busca patrocinarte o que tiene un negocio. A ver, y si yo te patrocino, ¿cuánta gente me escucha? No, pues es que en radio me escuchan 1,000,000. Pues qué genial, o sea, la verdad, y yo quisiera estar en una radio abierta también, me encantaría volver a radio abierta de pronto. Pero yo les digo, sí, pero de ese 1,000,000 o 1,000 o el número que quieras, que te escuchan y que sí vas en la calle y van en los taxis y en todas partes, los talleres escuchándote, ¿cuántos tienen la intención de comprar el producto porque no están dirigidos a tu producto o servicio específicamente? En cambio, quienes me están escuchando a mí o escuchando el proyecto tal en Internet, van y lo escuchan y es un público segmentado. O sea, es gente que le gusta la trova, que es bohemia, no necesariamente es de una edad particular porque sí se ha ido ampliando el abanico, pero es gente que está en Internet, que le gustan las redes sociales, que no le preocupa gastar sus datos. Y eso te habla de que es un perfil de público muy específico y para ti que tienes un producto, te los estoy presentando, o sea, aquí Ujú. los tienes juntos. Y eso antes pasaba mucho. No sé si a ti te ha sucedido ya, pero de pronto invitaba gente a entrevistas los primeros años del lado I y que me decían, ¿dónde se escucha? Y yo, por internet. Ah, ok. Y muchos me cancelaban. Ponían un pretexto X, como el meme, ¿no? De que, es que tengo un aguacate en la casa que se me va a poner negro, ¿no? Y no puedo ir a la entrevista. Y me dejaban colgada el día de la entrevista. Y yo tenía que improvisar y hacer un telefónico con algún amigo o meter canciones o hacer cualquier cosa porque se les hacía poca cosa a internet. Sí, Ah, okey, nada más por internet. Ah, okey. Y ahora ya no, ya empezaron a ver cómo prolifera y todo lo que ya mencioné antes, y ahora ellos te buscan. sí. Y yo creo que es bonito esa parte, ¿no? De que a veces se siente ese, como quien dice, ese desprecio porque apenas vas iniciando, porque Ujú. tienes 20 vistas, porque tienes 100 suscriptores, 20 seguidores. Pero yo creo que lo que deberían de entender es de que a lo mejor estás teniendo impacto con tu conversación a 10 personas, 15 personas, o sea, y no importe como quien dice, el que sean muchas personas las que te escuchen, sino las necesarias o las que quieran escuchar algo de tu historia. Que sería lo ideal, Ujú. tampoco estamos peleados con lo masivo, al contrario, Ajá. pero creo que sí hay que como darle una vuelta, ¿no? Tú decías muy bien lo de cambiarse el chip. O sea, hay que verle el lado positivo y bueno, ver que esos 50 o 100 se amplíen y que llegue un momento en que sean miles, que claro que se puede y se hace, pero no menospreciar. Antes mucha gente sí menospreciaba Internet, digo, los cantautores simplemente. Nada más estás por Internet. Okey. Y luego se viene la pandemia y se dan cuenta que todo es virtual, y es como que, no, oye, siempre sí, sí quiero, sí, sí quiero. Ajá. ¿Verdad? Te dije, sí, Sí. claro. Sí, y por decir esa parte que mencionas de que ahorita ya te busque la gente, yo creo que ahí te das cuenta del impacto que estás teniendo y de que lo que estás haciendo también está bien. Ahorita mencionabas que a veces hay que estamos tristes, enojados o tenemos cosas fuera, pues hay que, como quien dice, mostrar la mejor voz frente Sí. al micrófono. En tu caso, ¿tú has tenido alguna ocasión en la que hayas dicho, ya no quiero dedicarme a esto, o siempre ha sido tu mentalidad de seguir echándole ganas? No, sí ha habido veces. Sí, he tenido mis crisis, mis momentos de decir: "Ya hasta aquí, hasta aquí". Y ha habido, ocasiones en las que, no sé, por ejemplo, hubo un programa en el que, no hubo tanta respuesta de la audiencia, o digo: "Ay, no manches", o sea, salgo de mi casa, voy, hago el programa y ya ando bien cansada, ¿vale la pena lo que estoy haciendo? O sea, ¿realmente vale la pena? Muchas veces me he cuestionado. Yo creo que a todos nos pasa, Sí. ¿no? Y luego llega el síndrome del impostor, que nos tiene bien mal. La semana pasada justamente me sucedió eso, de que yo decía: "Ay, y lo que estoy haciendo está bien, o sea, ¿vale la pena realmente?". Y luego pasa algo. Yo creo que siempre alguien, los de ahí arriba nos mandan señales. Algo pasa.
¿no? Donde dices, no sé, alguna vez, por ejemplo, yo dije, no, ya voy a quitar Canto Nuestro, o sea, creo que es más lo que estoy invirtiendo de tiempo, de esfuerzos, de amor. Y sí, hay retribución, pero no es lo que yo quería y me entró, me bocabajé, ya sabes. Y luego de repente me habla un cantautor, oye, voy a estrenar canción y quisiera que en tu programa fuera el estreno, ¿cómo ves? Y yo, claro, ¿no? Y la semana pasada, bueno, en México hay una asociación de locutores que se llama AMELOC y hace 3 años me buscaron que si quería representarlos en Coahuila. Entonces, fue un momento en el que justo yo dije, ya no quiero nada, o sea, ya son 20 y tantos años, ya siéntese señora, o sea, sabes, como que ya, me voy a dedicar a dar talleres y a lo mío y se acabó. Y me llega esto, y la semana pasada les decía justo, andaba yo mucho con este rollo, dije, lo que estoy haciendo está bien, o sea, te das cuenta a veces que no eres profeta en tu tierra, como te lo platicaba antes de entrar al aire. Hay cosas que, pues te das cuenta cómo hay gente haciendo cosas no tan profesionales o no tan chidas y que tienen más proyección. Y entonces sí me entró una etapa así, fueron como 2 días que yo estaba así seriamente pensando si lo que estaba haciendo estaba bien. Y entonces nos hablan de la asociación y nos dicen, va a haber una presentación nacional de ustedes como representantes. Se hizo un evento virtual muy bonito y todo, y luego empecé a recibir mensajes y verme en la pantalla ahí con gente que dices, no manches, o sea, su voz está en Netflix, en todas las plataformas, en todos los comerciales de tele están ellos, y yo estoy con ellos, ¿sabes? Entonces como que, no, aquí sigo. Ujú, Y aquí estoy. Y luego me sí. invitas tú, pues imagínate, Muchas gracias. aquí estoy. Sí, yo creo que eso es importante. A veces lo vemos como negativo el tener esas dudas, pero yo creo que cuando uno las tiene, llegan, como dices, ese tipo de respuestas que nos Sí, manda el destino, en lo que nosotros creemos, pero como quiera ahí está esa respuesta o esa introspección de preguntarte y darte cuenta de que, oye, no manches, sí está chido esto que estoy haciendo, sí estoy lográndolo. Yo a veces menciono, tengo una actividad que siempre hago cuando me siento o que ando en un nivel alto de que lo que estoy haciendo es chido, es agarrar mi celular y grabar bitácora de Buzz Lightyear 314 y explicar todo lo que estoy haciendo y que le estoy echando muchas ganas y que esto está valiendo la pena para cuando existan esos momentos en los que llegan las dudas, el poder escucharlo y decir, oye, esto es algo que tú mismo estás diciendo, entonces nadie te está contando nada, sino que aquí está la cápsula. Yo lo siento como que es una cápsula. de tiempo. Ajá, y entonces lo escuchas y ¡fum! Llega otra vez esa energía, llega otra vez el echarle ganas, llega otra vez el llenar tu agenda de invitados para que te comprometas a seguir haciendo esto que al final de cuentas te está llenando emocionalmente, espiritualmente y conoces un montón de personas excelentes. Como todos mis invitados son unos cracks, Gracias. entonces está bien chido el entender ya esta parte y no verlo como un a quién estoy impactando con lo que haga, sino cómo me estoy impactando y cómo estoy teniendo yo a lo mejor un crecimiento, que eventualmente llega ese efecto mariposa que a alguien le cae lo que decimos o lo que hay en la charla y les ayuda. Entonces yo creo que son buenos el tener ese tipo de momentos, pero también cuando tengamos momentos chidos hay que encapsularlos y hay que recordarlos. ¿Sabes? También creo que nos falta mucho algo y tengo algunos años trabajando con ello, el merecimiento. Trabajar el merecimiento es algo que nos falta mucho, creo, a la mayoría. El decir, a ver, me está pasando esto, hoy recibí tantas vistas en mi podcast, o bien, hoy mi alumno me dijo que le gustó mucho la clase, o me buscaron de un lugar para dar un taller, es porque me lo merezco. O sea, no decir, ay, ¿qué quieren? O sea, ¿qué esperan de mí? Es como Ujú. que, a ver, ¿qué quieren? A ver qué buscan de mí, ¿no? Como que, como si fuese conveniencia de su Ajá. parte. Entonces, de repente sí dices, a ver, o sea, es porque me lo merezco, he trabajado por ello y por eso es que me están buscando. Y creo que sí nos falta mucho trabajar en eso del merecimiento. Sí, y yo creo que es importante porque como mencionas, a veces no nos la creemos y es de que, como dices, el que quiere de mí o por qué me lo dice y no tenemos esa humildad, podría Ujú. decirse, de aceptar que lo está haciendo de corazón o que tal vez Sí, hubo algo que le gustó. O sea, yo he tenido, no han sido muchos los comentarios,
pero cuando llega uno es de que, wow, o sea, no Te puede alivia el ser. Ajá, corazoncito, sientes sí, así la palmadita, ¿no? tibiecito, Ujú, y sí. es como que, no, ven, abrázame, yo soy tu fan mejor. Es que sí es bien bonito Ujú, cuando tú admiras gente y luego esa gente llega y te dice cosas ujú, bonitas, dices: "No manches, o sea, pero si la que soy fan de ti soy yo". ujú, Y eso es bien, es muy rico, te calienta el corazón, pero también hay que saber aceptarlo, sí. insisto. O sea, luego: "Oye, qué bien haces esto". No, no, y justo y ese día ni lo hice tan bien, ¿eh? Ujú. O sea, y mira, ese día ni tenía ganas de hacerlo. Y cuando te das cuenta de que tú mismo te estás boicoteando, es cuando te cambia el chip y tenemos que trabajar, creo, mucho en ello, Sí, muchísimo. sí, 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 y es bueno mencionar esa parte de no llegar como quien dice al extremo de, oh, sí, soy la Ajá. mera punta del tren, ¿no? O sea, Sí, el soy la tener, papa del caldo. o sea, tener como quien dice esa humildad. Y el martes iba yo saliendo de aquí y me encuentro a un compa de, que está en el Chiva Fest. Entonces él me dice, oye, te pasaste de lanza con la entrevista que le hiciste a Alex Salazar. Y yo, madre, o sea, no puedo creer que hayas tenido la oportunidad de ver mi contenido y Ajá, todavía me dices que lo hice bien. O sea, qué fregón, muchísimas gracias, felicidades. gracias. Y yo creo que esos son como quien dice las palmaditas. Yo siempre menciono que es un salario emocional el poder Sin decir, ah, ok, duda. entonces esto le gusta a esta persona, aquella, ya son 20, ya son 50. O sea, se va haciendo como quien dice una montañita de gente que le gusta lo que hacemos y eso es lo que nos motiva a seguir echándole ganas en esto. Y te das cuenta que vale la pena, Ujú, que vale la pena. sí, 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 y esa parte también en la que tú pues también eres docente, y ahorita me comentabas que eran 5 años. Sí, 5 Sí, y años. qué chido el que esto que has aprendido o estas cosas, estas habilidades, que a lo mejor no se aprenden tanto en la escuela, pero el que tú tengas, como quien dice, esa oportunidad de enseñarle a los chicos es chido, porque me he encontrado alumnos tuyos y dicen de que no, hace la rifa, es muy Ay, buena. gracias. Entonces eso quiere decir que estás impregnando o estás dejando una semillita en alguno de tus alumnos, o puede ser que hasta en todos se le deje una pizquita de lo que tú haces. Muchas gracias. Imagínense cómo no voy a estar contenta si doy clases en la escuela de donde salí. O sea, y luego doy clases de lo que me gusta, que es radio. O sea, estoy rayada por donde lo veas. Ujú, Y además la posibilidad de interactuar con jóvenes. O sea, es un público en el cual me permite, perdón, estar cerca de ellos. O sea, por mi trabajo, estoy mucho más con una generación cercana a la mía. Pero el estar en el aula con gente que anda en los 20 me conecta y me permite estar actualizada en muchas cosas. O sea, en muchas cosas, en lo que hago, el saber qué se está moviendo afuera, qué los chavos quieren, qué piensan, qué les gusta, qué no les gusta. Y la posibilidad de, pues, de dar oportunidades que a mí me dieron, o sea, ujú, muchas. Entonces, eso es muy padre, la verdad. Y sí es satisfactorio terminar el semestre y que hayan aprendido lo que venía en el programa, que es el objetivo para el cual estoy ahí. Pero más allá de eso, cuando un alumno terminamos el semestre, el compromiso de ellos y mío de estar compartiendo un espacio en el aula y me buscan. Es que voy a hacer un programa y ¿puede checarme mi guión? ujú, Oiga, hice un demo, ¿me lo puede revisar? Hay alumnos que me han contratado, de que es que me contrataron para hacer tal producción y no tengo una voz femenina. ¿Me ayuda? ujú. Y eso dices, ¡fum! O sea, eso vale cualquier cosa, porque se van haciendo con cada grupo, son 15, 20 personas más que se van agregando a tu vida y es bien bonito, es bien satisfactorio. Yo amo mucho ir a la escuela, amo mucho ir a mi facultad a dar clases. Y ahora yo estar frente a grupo, les digo siempre, yo estuve ahí sentada y yo sé lo que pueden estar pensando ahora. O sea, lo sé, pero también sé lo que fuera del aula se está requiriendo de ustedes como profesionistas. Y para eso estoy aquí y pues estoy bien contenta y espero seguir ahí mucho tiempo y que la Sí, escuela me siga dejando estar ahí. sí, y yo creo que es muy bonito. Yo podría decir, quiero vivir ese sueño, señor Poole. Sí me gustaría el tener, yo creo que esa oportunidad y es muy, muy chido como Es genial. mencionas, el
tocar corazones, ¿no? Porque como dices, sale una generación y ya tienes más colegas o más Sí. gente que empieza a admirar lo que estás haciendo, pero como quien dice, a hacer sus sueños o cumplir sus sueños, que a lo mejor de alguna u otra manera se queda una pizquita de lo que has enseñado. Sí, la verdad es que eso es lo que vale la pena. Ujú. Si yo te dijera es por dinero, la verdad no. O sea, honestamente, la mayoría de los maestros que como yo tienen horas, que tienen otra actividad y van y comparten, la verdad, chavos, es que, o sea, no es por ahí, no va por ahí. Es mucho más el tema que les mencionaba hace un momento de seguir en vinculación con la generación que ellos representan, lo que aprendo de ellos también, porque yo tengo una idea de cómo se hacen las cosas y de pronto ellos te abren el panorama al decirte, no, y si lo hacemos de esta forma, es que yo vi, es que yo escuché, eso es Sí. bien valioso y me hace muy feliz. Sí, 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 yo creo que es muy bonito esa parte. Oye, para terminar, Rebe, me gustaría que nos dieras 3 consejos o 3 aprendizajes que te han ayudado a estar en donde estás actualmente. Ay, uno creo que sería el creer en lo que haces, en lo que sea. Va a haber mucha gente que te va a decir que está mal, uy, nada más te escuchan 10, ay, la trova qué aburrida. En serio, grabas ese spot, o sea, de verdad, vas a grabar ese spot, no sé, N mil cosas que te van a decir, pero si tú lo crees, o sea, síguele por ahí, sigue tus corazonadas, sigue tu instinto, pero también con los ojos bien abiertos a las posibilidades que se presentan. Creo que eso pudiera ser uno de ellos. El otro es el hacer las cosas con compromiso, con disciplina, porque sí puedes ser una persona súper talentosa, pero hay muchos que se quedan en el camino porque no tienen una constancia, porque no son sistemáticos con lo que están haciendo, ¿no? Sino que les gana la flojera, los vicios, las distracciones, que nos llegan, claro, y Ujú. a todos nos llegan. Y está bien darte esos permisos, pero no hay que perder de vista el objetivo, creo que ese sería. Y precisamente el tercero, creo que sería ese, ¿no? No importa el objetivo que tengas, siempre se puede redireccionar, siempre se puede cambiar. O a lo mejor antes me gustaba mucho comer frijoles con arroz y pues resulta que hoy digo, ya no me gustan los frijoles con arroz. O sea, o sí me gustan los frijoles, pero ya los prefiero en bola. Y está bien, o sea, está bien. No, no tienes que, no le estás fallando a nadie. O sea, creo que estamos muy con esa idea de es que no le quiero fallar a nadie, no le quiero fallar a nadie. No, pero si te estás fallando tú, creo que sería eso, ¿no? El darnos la oportunidad de redireccionar y de poder ajustar los sueños a los tiempos actuales, al momento que estás viviendo. No es el mismo sueño que tenías hace un mes o hace un año o hace 5. Tenemos también que irlos actualizando y pues dejar que la vida te sorprenda, ¿no? Sí, sí, Que sí, eso es lo sí. chido, quitarle el moño a cada día y dejar que te sorprenda. Ujú. Sí, y qué bonita esa parte de que mencionas de la constancia, de no preocuparse por lo que dicen los demás y tener como quien dice esa convicción de hacer lo que nos gusta y no, como dices, no por cumplir con los demás dejamos de ser fieles a nuestros ideales, de ser fieles incluso a nuestros valores. Exacto. Entonces es importante el tener esa convicción de que esto lo voy a hacer y oídos sordos a palabras necias. Oídos sordos, sí. Y me faltó uno, si me Sí, permites sí, uno sí. más. Que hagan sonar su voz. Siempre les digo eso. O sea, siempre va a haber alguien que te va a querer callar. Siempre, en todos los sentidos, en el sentido real, o sea, literal y en el figurado, ¿no? Va a haber quien te quiera minimizar y eh, quitar valor a lo que piensas o a lo que dices, pero si tú crees en ello, tú haz sonar tu voz. Ujú, qué bonito, qué buen eslogan. Gracias. Sí, Rebe, ¿dónde te puede encontrar la gente que quiera saber un poquito más de ti, que quiera escucharte? Gracias. Bueno, está la página del programa, que es Canto Nuestro. Estamos en Facebook y en Instagram, que son las redes que más uso. Y las redes personales, Rebes Rodríguez, así me encuentran en Facebook, en Instagram, en TikTok, en
¿qué más? Spotify Spotify. y nada más creo. Ok. Sí, ahí estoy y con mucho gusto a la orden. Ok, Muchas muchas gracias. gracias, Rebe, por estar aquí con Al nosotros. contrario, de verdad me siento muy honrada, muy contenta. Muchas gracias por invitarme. Gracias a quienes se quedaron hasta esta parte del episodio. Gracias a Jimmy y me encanta ver lo que está haciendo Mestizo Media y cómo está creciendo. Y soy muy feliz de estar aquí. Ok, Muchas gracias. muchas gracias, Rebe. Como sabes, esta es tu casa. Entonces aquí Gracias. eres bienvenida cuando gustes. Y como mencionaste, muchas gracias a todas aquellas personas que se quedaron desde el principio hasta el final. En verdad agradecemos bastante que estén aquí con nosotros. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, que Rompe la Podcast en Instagram, Facebook, YouTube y Spotify. En todas las plataformas nos encuentran así. Esto sería todo de nuestra parte. Así que ya sabes, vas. Y rómpela. Eso. Bien hecho, Rebe. Muchas gracias. Gracias. Gracias.